la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando a Pedro Ferriz. Hola. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho cariño. Con gran cariño en esta tarde, hoy en este viernesito, ya un poco más tranquilos, un poco más relajados, después de una semana de muchas... meses. Sí, hemos entrado en un tobogán de información de muchas cosas que tienen trascendencia, tanto a nivel internacional, como es el caso de la muerte y trascendencia del Papa Francisco, como, y por ejemplo, todo el tema de la, digamos, política económica que ha venido derivando de las decisiones tomadas por Washington y por China. Y pues también aquí en lo local, yo pienso que lo más importante que en este momento se está gestando es el resurgimiento a través del narcotráfico. Estamos viendo narcobloqueos por todas partes, lo que habla de una reacción del narcotráfico por algo que está pasando en el país y, por supuesto, esta ruta desafortunada hacia un precipicio que serán las elecciones para ministros, jueces y magistrados el próximo domingo 1 de junio de este 2025, que no nos hemos dado cuenta, pero que no tengo la más mínima duda que marcará el inicio de una temporada, un periodo muy complicado, muy oscuro de nuestro. Y no te olvides lo que está pasando también en materia de la ley de telecomunicaciones, que en lo personal me hace gravísimo porque es un arrebato brutal a la libertad de expresión, que es lo que te hace ser un inteligente, pensar, opinar, abrir el diálogo, el discurso. Aquí es el sometimiento a todo lo que da. Sí, yo creo que podríamos incluso empezar por ahí, si les parece a nuestro querido público. Yo pienso que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones es una acción retrógrada para México, ya que se toma el modelo chino de la cooptación de todos los medios de comunicación con fines de control. No quiero decir que el control en México sea algo nuevo. Nos hemos enfrentado con los controles gubernamentales hacia los medios de comunicación de larga data. Yo recuerdo, desde que tengo memoria como comunicador, que había este elemento desagradable, desafortunado, por todos los órdenes, de la censura. Ay, sí, aquí te tocaba de a tiro por diario. Pues me tocaba y me toca. Y sí, nos sigue tocando. Seguimos enfrentando esta forma de coartar con la libertad que ceñía a los comunicadores a leer boletines, a leer notas escritas previamente supervisadas, al ocultar la opinión real de los comunicadores en función de una conveniencia política. Y siempre fui en contra de todo esto, como lo fue mi padre, como lo eres tú, como lo es mi hijo Pedro, como soy yo. Como nos educaron. Como nos educaron y como hemos enfrentado esta visión de la comunicación. Ahora, yo quiero ponerte un freno, porque a nosotros nos tocó vivir desde Tatis hasta la fecha, pues toda la vida en los medios de comunicación. Los medios de comunicación nacen con la necesidad, sobre todo durante las guerras, de comunicar qué es lo que estaba pasando. Arranca la radio. Se vuelve un medio importantísimo a nivel global. Mi abuelo fue parte del principio de la radio en nuestro país, pero además, digo, porque aquí es donde te va a cañar, ¿no? Aquí es donde yo quiero saber toda la historia. Mi abuelo tiene 3 carreras. Mi abuelo estudió Derecho, estudió Economía y luego Filosofía y Letras. Pero acabó en radio y televisión. Esta historia, ¿cómo llegó Tatis ahí? Bueno, en aquel tiempo no había la carrera de comunicación ni para nada. Y mi viejo llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí se formaban los muchachos de la preparatoria.
para ir agradecidos con el presidente Lázaro Cárdenas, que había establecido la educación gratuita y laica en México. Y que muchas personas que a lo mejor no tenían acceso a la educación por fines, por situaciones de carácter económico, como lo eran pues el estado de las familias. La familia de mi padre era una familia de alcances pues muy, muy escasos. Mi abuelo era un ferrocarrilero, o sea, tu bisabuelo. Muy letrado, by the way. Muy letrado, un tipo brutalmente inteligente y culto, pero pues su base económica era muy breve. Entonces, mi padre siempre agradeció la educación que pudo recibir de México luego de las políticas de gratuidad que se propusieron en los gobiernos de la Revolución. O sea, Sí, porque Tatis nace que en 1930. No, 21. O sea, literalmente terminandita la revolución. Sí. ¿En la colita? Sí, en la colita de la revolución. Le tocó el final de la... O sea, él nace y la Revolución Mexicana, de hecho, digamos, formalmente termina en 1924. Es decir, todavía le tocó, digo, sin conciencia, pero le tocó un periodo en el que había una inestabilidad, había incluso diferentes monedas, el billete de carrancista, el zapatista, el villista, y todavía la economía mexicana estaba tratando de encontrar un equilibrio con Venustiano Carranza. Pero eso fue para la familia, para todas las familias mexicanas, un periodo de una enorme inestabilidad. No, es que me quiero imaginar, o sea, si ni siquiera tienes una moneda fija, no había. ¿de qué estamos hablando? No había una... Había escasez, la falta de comida, obviamente, a ver, vete a la escuela en plena revolución. El campo devastado. Había... Jóvenes fallecidos. Recuerdo que mi padre me decía que cuando él le tocó ser un jovencito, prácticamente no había aves en México. No manches. No había aves, porque tú veías un ave volar y con resortera, ¡pum!, la bajabas y te la comías. Y a veces eran aves que eran comestibles, a veces no, pero se comía lo que hubiera, cualquier forma de proteína se comía. Y de hecho, ¿quién de las hermanas fue de Tatis o de Nina que nunca se casó? Porque no había jóvenes, no había, los hombres escaseaban. Eran tías de mi papá, las típicas tías solteras. En la revolución hubo aproximadamente 1 millón de muertos, de una sociedad de 10 millones de personas. O sea, México tenía 10 millones de personas. Y había muchas mujeres que en su juventud ya andaban de novio y de repente el novio pues desaparecía porque o se lo llevaban o se iba a lo que se llamaba la bola, que era pues la sociedad volcada en el proceso revolucionario. Ay, qué feo. A ver, o sea, los chavos agarraban, se juntaban, se iban, se partían la madre y ya no regresaban. Ya no regresaban, muchos de ellos. Por el patriotismo. Muchos porque o eran fifís y eran eliminados por los revolucionarios, o al revés. ¿Cómo? O eran revolucionarios y, o sea, cuando veían a alguien blanquito, digo, mi abuelo, tu bisabuelo, Pedro Ferriz Monroy, estuvo en el paredón. ¿Qué? A ver, espérate, ¿cómo? Y espérame, y tu bisabuelo materno, o sea... ¿De parte de mami? ¿O de Nina? De parte de mi... ¿De tu mamá? De mi mamá, ajá, español, también estuvo en el paredón. ¿Qué? Y los dos fueron salvados por interpósitas personas que nadie supimos. Alguien llegó cuando mi abuelo ya lo habían, a Pedro Ferriz Monroy, lo iban a fusilar.
alguien llegó, habló con el coronel que estaba al frente del pelotón de fusilamiento, le dijo algo al oído y el coronel dijo, Pedro, tú salte. Entonces salió y cuando volteó a buscar a la persona que había intercedido por él, había desaparecido y él siempre pensó que era un ángel. Y en el caso de Claro que fue un ángel. pues no lo dudo. Además, eso hubiera hecho que mi papá no hubiera nacido y que por ende yo y que por ende tú. Y ¿Cuántos años habrá tenido? No, cuando esto pasó con mi tatarabuelo. Habrá tenido 20. Chavito. Estaba muy chavito y en aquel tiempo México era un México revuelto, era un México confrontado, que esa confrontación, si bien es cierto, me tocó vivir como narrativa, porque me la contó mi padre y mi abuelo, me la contaron, se vuelve a repetir la historia ahora con la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación basó su influencia y su poder en el pueblo a través de la confrontación con las clases, digamos, más acomodadas del país. Siempre la confrontación ha beneficiado al poder, porque una sociedad dividida, evidentemente, es una sociedad más manipulable, más porosa. ¿Qué hizo mi tatarabuelo después? O sea, ya del paredón acaba la revolución, ¿en qué trabajaba? O sea, siempre fue ferrocarrilero. Siempre fue ferrocarrilero. Ya él le encargaron el ferrocarril del norte y por eso mi papá, tu abuelo, nace en Piedras Negras, porque estaban construyendo el ferrocarril del norte. Y tu abuelo, bueno, tu bisabuelo materno. No, tu bisabuelo materno mío. Ajá, el papá de... El papá de mi mamá, Fernando de Con y Suero. Era español y también en algún momento lo pusieron en el paredón y el que lo iba a ejecutar se lo quedó viendo y fue y le dijo, Fernandito, ¿qué anda usted haciendo aquí? Dijo, pues aquí me trajeron. Dice, no, usted fue muy bueno conmigo. Era un tipazo. Sí, fue muy bueno conmigo cuando trabajábamos en aquella hacienda en Puebla. Y dice, usted no tiene que estar aquí. Y se fue. Y se salvó también de... Ahora, mi tío, mi tatarabuelo, pues hacía de todo él, ¿no? Vendía telas. El papá de mi mamá. Ajá. Trabajó en el asbesto, trabajó básicamente en el asbesto y en el comercio. Uno de sus hijos, tío mío, fue el que fundó una compañía que se llamaba Miguel de Cervantes, que acabó hoy siendo una empresa muy grandota que se llama Escribe. ¿Quién fue? ¿El tío Pelayó? Mi tío Fernando. Mi tío Fernando. Tenía esa imprenta que se llamaba Miguel de Cervantes. Imagínense una empresa que se llama Miguel de Cervantes. Era algo así como muy largo el nombre, pero en aquel tiempo todo eso pegaba, ¿no? Oye, a ver, y entonces, luego Tatis, ok, le toca vivir esta vida, viajando mucho. Sí. Se pone a estudiar. Sí. Todos los Ferris, de veras, porque la tía Reina, qué bárbara. La hermana de mi padre también era un genio esa mujer. Fue de las primeras químicas que hubo en México. Sí, brillante. Una mente brillante. Fue mi primer maestra de matemáticas. O sea, ella me enseñó a conocer la genialidad de Isaac Newton con el cálculo diferencial e integral, que me decía, fíjate tú lo que son las cosas. Isaac Newton encontró las leyes de la física clásica. Después le preguntaron por qué sostenía que las órbitas de los planetas no eran circulares sino ovaladas. Pidió un tiempo para demostrarlo y después de ese tiempo describió
las elipses de los planetas, y dijo, es que tuve que inventar una fórmula de cálculo diferencial integral, y él fue el que propuso la mecánica clásica y el manejo del cálculo diferencial integral antes de los 26 años de edad. No, era un genio. Yo creo que de los genios que ha habido en la historia de la humanidad ha sido el genio más importante, porque fue un hombre precoz, de una mente estaba conectada con otra cosa. Brutal, brillante. Sí. Pero bien, estábamos hablando de... La tía reina, inteligente. Sí. Mi tío, el tío Francisco. ¿Quién era el médico? Él. Panchito, ¿no? Francisco. No, y buenísimo. Y también su hijo, o sea, los dos fueron médicos muy, muy connotados, pero en el caso de mi tía reina y de mi tío Francisco no tuvieron problema, porque uno se metió a la carrera de medicina, la otra se metió a la carrera de química, y mi papá se iba a inscribir como médico, se iba a inscribir en la UNAM al Colegio Nacional de Medicina. ¿O sea, le gustaba la medicina? Pues le hicieron que le gustara, porque mi abuelo era homeópata, o sea, homeópata de... Chochito, sí. Sí, pero ¿cómo te diría? Autodidacta. Okay. Nadie le enseñó. Él era tan escrupuloso que conocía cuáles eran las propiedades de la belladona, de la espongia tosta, y daba las mezclas. Las mezclas y los porcentajes de la dosificación. Era un hombre muy expeditivo. Entonces le hicieron ver a mi papá que él debía de ser médico. Y cuando llegó, le dijo a una señorita que estaba en un escritorito, ¿y tú cómo te llamas? Pedro Ferriz Santa Cruz. ¿Qué quieres ser? Quiero ser médico. Entonces, bueno, te vas a ir a la Facultad de Medicina, que está en el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y se da media vez, se va, y venía en el camino y dijo, no puedo. No ¿Se regresó? No puedo ser médico. Entonces se regresó y todo el mundo le dijo, no, que se vaya a la cola, porque regresó a hablar con aquella señorita del escritorio. O sea, él vio la cola y dijo, él venía pensando, no, me regreso, y iba a regresar con la señorita. Ya había una cola. Ya había una cola. Ajá. Mi abuela lo dejó en la cola a las 5 de la mañana. Uh-huh. Ya, pero regresó. Y a las 12 del día lo atendieron a él. Va, le dice a la señorita, quiero ser médico. Sí. Se va, se fue caminando y caminando, dijo, no quiero ser médico, quiero ser locutor. Entonces regresó y pues la cola que daba la vuelta a toda la universidad en aquel tiempo en el centro. Entonces los chavos le empezaron a gritar a la cola. Y entonces le dijo, señorita, y él se sabía hasta el nombre, porque le cambió la vida. Ajá. Y dijo, sí, ven, tú ya habías estado conmigo, ven. Y pues de todas maneras le gritaron y todo. Ajá. Él no hizo caso. Llegó y le dijo, ¿sabe qué? Le dije mal, no quiero ser médico, quiero ser locutor. ¿Qué quiere ser? Quiero ser locutor de radio. Y dijo, mijo, no hay carrera de eso no existe. Y dijo, si quieres, para que aprendas a argumentar, pues lo único que te puedo ofrecer es la carrera de leyes, porque en la carrera de leyes hay los abogados litigantes que a través de los litigios hablan, parlamentan, y de ahí puedes llevar una carrera en función de la verbalización de tus ideas. Fíjate hasta dónde se tuvieron que ir para que pudiera mi jefe estar en algo similar. Tiene mucha lógica, pues cuando no existía la carrera, o sea, el radio ya existía, la carrera no existía, había gente que ya trabajaba en radio. Y toda era improvisada. Exacto, era el que fuera. Sí, que de hecho sigue habiendo mucho de improvisación. Muchísimo. Y cada vez más. Mucho. Hay gente que está en los medios que nada más quiere ser famosa y están huecos, ¿no? Sí, y bueno, los influencers y todo eso. ¿No? Sí. Pero le dijo, pues, leyes, mi rey.
y entonces leyes, se metió a leyes y de ahí empezó a estudiar leyes y como que sentía que le hacía falta conocer Otras cosas. y se metió a filosofía y letras porque tu abuelo era un filósofo. Sí, sí. Era un hombre... De pensamientos muy profundos. Muy profundo, muy abstracto, una mente muy abstracta y muy conceptual. Y entonces se metió a estudiar simultáneamente. Sí, o sea, una breve explicación. Si tú le ponías a mi abuelo una manzana, él no veía una manzana. Él pensaba en todo lo que podía haber estado detrás de la manzana. O sea, tenía una mente... Muy imaginativa y muy Sí. creativa. Ajá. Y bueno, pues todo eso le cambió la vida y no solamente se la cambió a él, A Nina, pues me la cambió a mí a ti. y te la cambió a ti Sí. y la cambió a nuestra familia. ¿Y cómo llegó en la radio? O sea, ok, ya estudia Derecho. Estudia Derecho. Y luego, ¿pero cómo llegó? Y después empezó a buscar chamba en la radio y había una estación de radio en la Ciudad de México que se llamaba Radio Continental. Radio Continental. Radio Continental, que era antes de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue el que empieza a ponerle orden y un sentido comercial a la radio, porque la radio al principio era un experimento. Sí. No se sabía qué poner en la radio. Mi jefe recuerda que en su época de joven hubo un asesinato muy sonado que fue el asesinato de Álvaro Obregón. Uh-huh. Entonces, fíjense nada más para que vean la programación de aquella época. Uno de los programas era El Juicio de León Toral, que fue el asesino de Álvaro Obregón. Y la gente se ponía en la sala de su casa con su aparato de radio a escuchar lo que decía el juez, lo que decía el abogado, lo que decía la defensa, lo que decía el propio inculpado, los argumentos históricos que se manejaban de por qué León Toral había tenido su idea de asesinar a Álvaro Obregón. Entonces mi jefe, con un radio de galena, que era un radio que tenía... era un radio que tenía una tierra, o sea... ¿Cómo ese? No, más. O sea, Es que aquí tengo una colección de radios, pero no, el radio galena eran unas pincitas que se pegaban al metal y eso hacía las veces de una antena. No manches, ok. O sea, eso es la tierra. La tierra, el radio de galena se conectaba a cualquier... A un cable, o sea, literalmente tenías no, que... a un metal. Era un cable y conectado al radio, y lo que hacía la conexión con el metal la pila era ponerlo en frecuencia. En este momento, en este cuarto en el que estamos, o en el que están ustedes, están pasando programas de novela, partidos de fútbol. Sí, todo te pasa. Todo lo que está pasando aquí no lo podemos ver porque no estamos en la frecuencia. Es por eso que no podemos, por ejemplo, ver la muerte. Porque no estamos conectados con la frecuencia. Con esa frecuencia. Sí. Pero está aquí también. Sí. Entre nosotros. Y aquí también está tu tía que perdiste y tu hermano que perdiste y tu primo que perdiste. Y pero están en una frecuencia que tú no puedes captar. A menos de que te conectes. A menos que logres conectarte ese establecimiento frecuencial. ¿Quieres agua? No, hija, gracias. Entonces, bueno, el hecho es que se dedica... Se conectaba con esta cosa. Sí. Y escuchaba el juicio de León Toral. Y después empezaba a escuchar La Hora Azul, en la que llegaban... era un programa en donde los primeros talentos de la artisteada... Cantantes y así. Sí, entonces ahí los tecolines y los grupos viejos de canto, ahí estaba Y cantaban en vivo,
Había el todo cancionero de Argel, Emilio Tuero, estaba gente como, pues como Manuel Bernal, que le llamaban el Pico de Oro porque decía que tiene una voz aterciopelada, preciosa para hablar por la radio. Estaba Pedro de Lille, que hablaba con un estilo muy engolado, y mi jefe oía todo eso y decía, yo quiero ser uno de esos cuates, ¿no? Alonso Sordo Noriega, que eran locutores de la época, pues de una época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él, muy jovencillo, a los 18, entra a Radio Continental y le tocó empezar a leer cables que venían de ultramar, de lo que pasaba con el frente alemán, cómo avanzaba para ocupar países en Europa y cómo Inglaterra resistía y cómo Francia empezaba a pasar hambre y cómo Mussolini unificaba a la península de Italia con una... ¿Cómo se llamaba él? ¿Benito? No, el señor que narraba. Ah, el conductor que no, leía los cables. No, mi papá ya le tocaba narrar lo que pasaba en Europa a los 18 años. ¿Y cómo llegó? O sea, pero él cómo llegó, tocó la puerta, a ver, léeme, pues le empezó a leer un cable al gerente de la estación, le dijo, oye, tienes una voz muy buena. Eres un poco regañón con tu voz, pero la vas estoy seguro arreglar. que la vas a matizar, porque tu voz es muy agresiva, tienes que ser un poco más suave, más... a la gente hay que invitarla con el tono de la voz, con el énfasis. Cuando se solía hablar cantadito. ¿Sí? Bueno, pero si bien es cierto, esas voces engoladas que decían XCW y XCWW presentan... Era linda. Pero era muy bonito porque se solazaba el que hablaba, se solazaba en hablar bonito, en hablar... en conquistar con las palabras. Los gringos dicen inviting. Sí. O sea, es una voz que te invita a soñar con la poesía. En aquel tiempo había una enorme poesía y que los jóvenes dirán, ¿qué es eso de la poesía? Pues es lo que hace Bunny, ¿cómo se llama? Bad Bunny, ese no hace poesía. Bueno, pero en una degradación de la poesía acaba siendo en este tiempo el rap, por ejemplo. Bueno, el rap es muy padre. El rap o esas cosas cantaditas que te cuentan historias. Pero había en aquel tiempo unos compositores extraordinarios como María Grieber, como Gonzalo Curiel, o sea, gente como Agustín Lara, gente de una Toña la Negra, en fin, Jorge Negrete, no, era una pléyade que se le conoció a ese tiempo como la época de oro de México en creatividad, en cine, en radio, y después empezó la televisión en los 50, ya mucho después. Y mi viejo desde entonces participó en lo que fue la evolución del hombre en el siglo XX, que fue pues no falto de tragedias, pero se marcaron épocas muy importantes, el nacimiento de la era atómica, en fin, en 1945, el comunismo a todo lo que daba. Bueno, la llegada del hombre a la luna, o sea, realmente... Eso ya vino después, mucho después, en 60. En 1900, sí, 61, cumpliendo con el compromiso asumido por John Kennedy de llegar a la luna antes de que terminara la década de los 60. Entonces, todo eso se vino a agolpar en la vida de muchos comunicadores que hicieron una parte muy importante de la historia de nuestro país, como mi viejo, como Álvaro Gálvez y Fuentes, como Jacobo Zabludowski,
como gente que Jorge Zúñiga, Luis Ignacio Santibáñez, o sea, había unos locutores maravillosos. Muy interesantes. ¿Y a ti siempre te gustó la locución? O sea, entiendo que creciste en una casa en donde, digo, yo les voy a poner mi ejemplo. Yo cuando era chiquita, con mis amigas, en lugar de jugar a la casita, jugaba a que teníamos un programa de radio. Sí. ¿No te acuerdas? Sí. Con Paus y agarrábamos una revista que se llamaba Eres, o Tú. No, y la leíamos y desde que entrevistamos. Yo desde chiquita jugaba a estar en un medio de comunicación. Me imagino que tú igual, tal vez, o te pasó lo mismo que yo, que querías como correr para el otro lado y terminaste, o sea, ¿tu historia cuál es, Pa? No, yo vivía la vida loca de mi juventud. Me tocó muy joven vivir solo en un internado a los 17 años. Estudiaste matemáticas. Estudiando, sí. Aplicadas, ¿no? Sí, muy lejos de mi casa. Porque estaba tan... A ver, porque te tenías que ir. Sí. Estaban amenazados, habían balaceado tu casa. Mi abuelita ni me había puesto los colchones de las camas en las... Sí, en las ventanas. Y eran tiempos del 68, de los movimientos estudiantiles del 68. Entonces me tocó vivir muy joven muchas experiencias, pero lo que después me afané, ya cuando nacieron ustedes, es a que ustedes tuvieran el mismo horizonte que tuve la oportunidad de tener yo, de conocer el mundo, claro, de ver diferentes formas sociales de vivir. Conocí el comunismo muy de cerca. ¿En dónde? ¿Cuándo? En Moscú, en Berlín bueno, pues Oriental, claro, sí. En Polonia, sí. En Rumania, en Checoslovaquia, en todos los países detrás de la cortina de hierro, en Cuba, por supuesto. Eso fue un poquito más, estaba yo más grandecito, tenía 23, 24 años, me tocó vivir el régimen cubano, que fue también devastador. Porque Cuba era lo máximo. Cuba era una maravilla de país. Era como Las Vegas, pero con un esplendor muy particular, con un sabor. Con un sabor cubano delicioso. Es una pena lo que pasó con Cuba y lo que sigue sucediendo con Cuba, porque un país, un pueblo que no goza de libertad, es un pueblo que se vuelve sombrío. Y todo esto que empezamos a platicar fue porque hoy desaparecieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esto representa, pienso, un paso atrás, o muchos pasos atrás, en la libertad de expresión. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, yo puedo adivinar que nos van a recortar los algoritmos de nuestro alcance. Pues ya lo están haciendo. Bueno, ya lo han hecho y lo van a hacer cada vez más y van a tratar de intimidarnos en el momento en que nosotros asumamos temas delicados para la República. Y que les estorben, ¿no? A su imagen, porque digo, hay que recordar que Morena vive de la imagen, vive de sus aplausos. Nadie los quiere, pero pues ellos hacen creer esa imagen. Han tomado el poder como pasó con Fidel cuando llegó al poder, que luchó en contra de Fulgencio Batista, que era en aquel tiempo presidente de Cuba, que estaba íntimamente ligado con los norteamericanos y que había en Cuba, de hecho, una americanización de Cuba, pero con un esplendor y con unas instalaciones. Había una planta enorme de níquel en la parte alta de la isla, que era única en el mundo. Había muchas inversiones de toda índole, y había también había el esplendor de una época dorada que terminó con Fidel Castro. Se acabó la libertad
y esa generación que entendió a la Cuba libre, todavía está una bebida, se llama así, ¿no? Sí, Cuba Libre. De la Cuba libre a la Cuba domesticada por el fidelismo, hubo una generación alcohólica que no podía soportar lo que pasaba en la isla y se la pasaba chupando todo el día. Y después nace una siguiente generación que ya nace en el régimen, entonces ya no entendían el por qué sus padres se desesperaban. Y eso me lleva a pensar algo que se me hace... perro! O sea, eso que me estás diciendo está horrible, papi. Pero lo estamos viviendo. Te voy a decir por qué. Hoy veo una generación, y no quiero con esto ser el ruco que ve con niveles críticos a una sociedad, pero yo pienso que la juventud mexicana cree que la libertad es gratuita, cree que es un don de vida. Un derecho. Que es un derecho inalienable. Sí. O sea, que es un derecho que no se puede separar de la potestad humana. Y no, la libertad se lucha por ella, se sufre por ella, se gana, se conquista con mucho esfuerzo y con mucho valor. Y esta juventud moderna se libera al momento en que prende un celular. Piensa que ya está, piensa que ya es libre. Se mete a TikTok y piensa que tiene ya el mundo a sus pies. Sí. Y que sabe todo. Y no, en la libertad no es eso. No, cuando veamos... A ver, ¿qué sería para ti? O sea, descríbeme cómo sería la libertad. La libertad es el echar a andar todos tus instintos y tener la posibilidad de que haya elementos externos a ti que te permitan hacer concreto lo que sueñas. O sea, si yo quiero ser un gran empresario y crear muchas fuentes de empleo, pero vivo en un régimen estatista y totalitario, pues ¿en dónde está mi posibilidad de hacer algo así? No puedes cumplir tus sueños. No puedes cumplir con tu sueño. Porque tampoco hay que romantizar la libertad como... ¿Quién era el pintor que era amigo de mi abuelito que lo fue a sacar de la cárcel? David Alfaro Siqueiros. ¿No? Lo que le decías Siqueiros, que siempre estuvo libre en su cabeza. Tampoco me quiero ir a ese romanticismo. O sea, una libertad objetiva de la que estás hablando, esa. Tiene que ver con arrebatar? Tiene que ver con una atmósfera, con un ambiente para hacer lo que tú... Tiene que haber un el Estado, en este caso el Estado mexicano, debe de proveerte de un marco referencial para cumplir tus sueños. Eso implicaría vivir en una sociedad libre. Pero, por ejemplo, ahora que desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, está la radio y está la televisión y están los medios escritos. Y ahora ya las redes sociales. Y está la digitalidad. Bueno, la radio y la televisión operan a través de concesiones. Explícalo. ¿Qué quiere decir? Son permisos que da el Estado para que tú tengas una frecuencia. Para que puedas usar para que vibres. Onda, para que vibres en una frecuencia que te dé el gobierno. Que te da el gobierno y que te permita conectarte con un público. Esa concesión tiene un precio, un costo. Esa concesión tiene un costo, tiene dos costos. Tiene el costo de comprar esa concesión o que te la dé el gobierno, como muchos radiodifusores recibieron concesiones gratuitas del gobierno porque tenían una buena relación con el gobierno en turno. Ahora estas concesiones cuestan, pero tiene otro costo, que es el sometimiento. Okay. O sea, si tú eres un radiodifusor sometido a lo que te instruya el poder, tienes tu concesión, no pasa nada. Hay
ha habido en la historia de nuestro país concesionarios valientes. Sí, Ha habido muy pocos, sí, muy poco. muy pocos, contados, me sobran dedos de esta mano. Ha habido muchos concesionarios entregados a los intereses del gobierno. De hecho, mi última salida de un medio de comunicación Fue por una masivo concesión. fue porque yo era parte concesionario de una frecuencia de radio y de televisión que no tenía mi obsecuencia al gobierno, pero sí tenía la de mis socios. Entonces hubo ahí una confrontación y pues ¿qué salió? Lo más débil, y en este caso lo más débil fui yo. Entonces eso terminó con mi relación con los medios masivos de comunicación de aquel entonces. Después surge la digitalidad y en la digitalidad volvemos a hacer otra vez la chamba. Pero En la digitalidad no hay permisos, no hay concesiones, pero sí pudiera haber, ahora que desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pudiera haber del gobierno o del Estado mexicano la tentación de regular a los medios digitales. es decir, decidir qué medios digitales pueden o no verse, o bien qué contenido puede o no publicar. Correctísimo. Más el algoritmo, Correcto. ¿no? Porque ahí hay un tema en donde si tú le giras una instrucción a una máquina para que tú a la hora de buscar Pedro Ferriz de Con encuentres primero, no sé, 3 páginas de pura tontería hasta que la cuarta, quinta, décima finalmente puedes encontrar. Sí, te va escondiendo. Exacto, que te va escondiendo detrás de... Tú pones Pedro y te va a poner Fernández, Fierro, Ferrer, y te va pero no escondiendo. Ferriz. Exacto. Ese algoritmo te esconde y te pierde. Que eso podría... Hay regímenes como el chino, Uh-huh. en el que, por ejemplo, no hay Google. No, ellos tienen otra forma. No hay Safari, no hay WhatsApp, no hay SMS, y tienen su propia enciclopedia con su propia información para tener a ese pueblo en su micromundo. En su micromundo. En su microecosistema. Exacto. Que eso es lo que podría estar pasando en un país en donde ya vimos que sí imprimen libros de quinta en las escuelas. O sea, porque estoy pensando en la quema de libros. El freno a la libertad de expresión, es que la libertad de expresión es muy peligrosa para algunas personas. Y ese freno, pues, ha existido en diferentes etapas de la historia. En la Inquisición, bueno, Mao Zedong se puso a quemar libros. Y este es un principio de la quema de la información, de la libertad del pensamiento, de ese gozo de poder tener acceso a cualquier persona que sea de tu interés. A lo mejor te gusta saber de física cuántica y por ahí hay alguien que te encanta y de seguirlo. Bueno, en la Unión Soviética, ¿no? Quienes estudiaron física cuántica fueron confinados en gulags o fueron sentenciados a muerte o fueron expulsados de la Unión Soviética. El propio Einstein, ¿no? Bueno, Einstein en su caso como alemán, pero en la Unión Soviética, digamos, el archipiélago gulag de Alexander Solzhenitsyn te narra cómo se cooptó la inteligencia. Sí, te la bloquean. Sí, de hecho, cuando Stalin moría, su cocinera gritaba desesperada, traigan un médico. Y le dijo Nikita Khrushchev, esto es imposible, Stalin mató a todos. Entonces, es que, a ver, en México acaba siendo víctima. En México hubo persecución a los científicos. Sí, claro. AMLO no se puso a perseguir científicos. Bueno, AMLO acabó con el CONACYT y le dio un tono, le imprimió un tono progubernamental. Cuando un científico no se puede constreñir a una ideología o
Si lo hace es porque está convencido de esa ideología. Yo he visto muchas personas del sector artístico, del sector científico, que tienen filias y fobias. Es humano. Sí. Pero el hecho de que yo tenga una filia o una fobia no implica que porque yo tengo una filia, tú viéndome como fobia, no tienes derecho a verme así, sino que tienes que ceñirte a lo que yo digo. Esto es filia y tú tienes que pensar como yo te ordeno que pienses, que es un contrasentido, y que ahora que venga en nuestro país la elección de ministros, jueces y magistrados, a ver si lo puedo decir con Ay, pa, pues es palabras. que cuáles jueces, ministros y magistrados son pederastas, ¿ya viste la lista? Son Ma- criminales, es gente que de verdad criminal. Es la intención, o sea, la intención de hacer que en nuestro país haya un poder judicial determinado por la popularidad, eh, entrecomillada, te determina un país en el que no habrá, Justicia, pibe. Va a haber persecuciones. va a haber persecuciones. Creo que ha muerto el derecho, y por ahí hice un video hace un par de días en el que trataba yo de describir que desaparecerá la ley de la Constitución y aparecerá una nueva ley, que será la ley de la selva. Y en la ley de la selva, el más salvaje, el más mordaz, El más el más letal, poderoso, el más letal, el más veloz. será la construcción de la destrucción. Híjole, no me quiero ni El siquiera andamiaje de imaginar. la destrucción. Imagínate a México en un año. Yo quiero imaginar, por ejemplo, hay seres que nacen, decía Aristóteles, bajo ciertas cualidades que les caracteriza su personalidad. Hay quienes nacen para observar la ley. ¿Qué pasa con alguien que nace para observar la ley en un país en donde no hay? O en donde no se observa la ley, porque lo que se observa es el directo influjo del poder. Sí, es o le haces como yo te digo que le hagas. O se acabó el diálogo. O yo le hago que le hagas como yo te digo que le hagas. ¿Sí? O te desaparezco. Y tú lo sabes, un muy querido amigo mío, uno de los abogados más prestigiosos que hay en México, Picudazo. me habló el otro día Ay, con lágrimas en los ojos para decirme que había tomado la decisión de cerrar su bufete de abogados, ¿no? Y ese es un caso, habrá muchos. Pero todo esto me lleva al principio de esta disquisición que hemos hecho. La juventud piensa que la libertad es un regalo, y no es un regalo. ¿Quién sabe? O sea, como que si hay por ahí una generación que lo piensa así, pero yo, por ejemplo, lo veo en mis hijos, cómo luchan ellos por su libertad. O sea, si te fijas en Tibo y en Dore, son chavos que luchan. Que gozan ser libres, ¿no? No, que luchan por ella. Claro. ¿Dónde quedaron los rebeldes, pa? Ay, pero esto está soterrado en este momento y va a salir cuando haya que defender todo lo que perdamos. Porque los seres humanos nos damos cuenta de lo que perdemos hasta que lo perdemos. ¿Y tú crees que el efecto Trump esté frenando los proyectos de comunismo que tiene México? La 4T o los está acelerando? Porque yo ya me preocupé. Yo creo que lo está acelerando. Sí los está acelerando, sí, para que tengan el tiempo suficiente para implementarlos. A ver, otra vez. O sea, Donald Trump está acelerando el proyecto de comunismo en México. No. Donald Trump está acelerando su proyecto de aislacionismo en Estados Unidos. A Donald Trump le viene valiendo tres sorbetes lo que pasa en México. ¿Tú crees? Lo único que utiliza México es como bullying para decir, hacer campaña. Para decir, yo voy a cerrar esta frontera porque
del sur viene pura gente mala, y eso ya le revirtió porque ya la gente se ha dado cuenta que no es cierto lo que dice Donald Trump. Pero si lo que Donald Trump pretende es hacer de su país un país autónomo, México le vale madres. México le viene valiendo 3 sorbetes. Y muchos mexicanos incluso están esperanzados en que las políticas de la Casa Blanca vengan a enderezar a este régimen comunista que tenemos en Morena. Pero yo no creo que vaya a ser por ahí. Yo creo que que va a pasar tiempo en el que veremos a Morena florecer por la obsecuencia de los partidos de oposición, por la obsecuencia de los empresarios convenencieros, por la obsecuencia de una burocracia que se siente segura al trabajar para la 4T, pero estas libertades constreñidas o estas ideologías que prevalecerán en nuestro país se confrontarán y algún día yo creo que el único poder que puede destruir a Morena es Morena misma. O sea, que es muy posible. Que puede venir un proceso de Ay, ya tenemos la fractura. Adán Augusto Noroña, ya está, o sea, ya la fractura ya está. Sí, es nada más cosas de que haga. Hace poco hubo una manifestación de diputados en contra de Ariadna Montiel, que es la secretaria del Bienestar, que es una de las mujeres que encabeza la gran corrupción de la distribución de los programas sociales. Entonces, 60% del PIB. Sí, es una locura, es una locura. Y que la corrupción se enseñoreó en nuestro país y la violencia y la falta de Porque habrá gente que todavía no, porque cuando nosotros decimos, es que México se está haciendo comunista, México se está haciendo, se los venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y la gente dice, no es comunismo. ¿Qué parte no quieren ver, papi? ¿Y qué parte vamos a tener que ver aquí? Yo no puedo culpar a una sociedad como la nuestra de que no pueda ver que vamos hacia allá, porque no tiene el conocimiento para poderlo apreciar. O sea, y eso te lleva a una sociedad indolente. ¿Qué quiere decir indolente? Una sociedad que lo que pase en su sociedad no le duele. Por eso es indolente. Tienes una enfermedad, ¿te duele o no te duele? No, pues no me duele. Ok, entonces estás enfermo, no te duele, no adviertes que estás enfermo porque no hay dolor. ¿Cuándo vas a advertir que estás enfermo? Cuando te duele. Y en el momento en que te duela... ¿Cuándo les va a doler? Ok, porque llegar a ese punto. O sea, yo pienso que a lo mejor cuando ya pegue bien la inflación, cuando pegue en el gasto... Va a doler, y va a doler pronto. Y eso puede cambiar a México, dar un giro de... Pues es que mira, la historia... Es que esto va a durar 6 años. La historia es maravillosa, ¿no? La historia... ahí está, digo, tú y yo somos creyentes que todo en el universo está acomodado. Sí. Y que se van poniendo las piezas en función del acomodo. No quiero con esto hablar de un predeterminismo. No, porque sería absurdo. Digamos, no, Nostradamus, no, o sea, todo se está acomodando. Ahora, yo me considero un hombre optimista, yo creo que tú también, y siempre le vemos el modo a las cosas para que se resuelvan, ¿no? Para poder resolverlas en nuestro destino menor. Pero el destino mayor de un país, creo, en el caso de nosotros, de México, esta generación y lo que está pasando en este momento en México y en muchos otros países del mundo. Tiene que pasar por la experiencia. Tiene que pasar por la experiencia. Hoy, por ejemplo, Colombia amanece con el escándalo de que Gustavo Petro es adicto. Sí, ya sabíamos. ¿Qué dijo el otro día?
algo dijo de que el vodka curaba, ¿no? Pues no lo sé, pero sí te puedo decir que estamos pasando por un proceso de transición del mundo. ¿Es adicto a qué? Pues a la Alcohol, droga. Sí. Es otra vez esta locura como de Hitler y del poder y a mí no me sorprendería que... El delirio. El delirio, del exacto, poder. Sí, es parte de esa locura. El delirio del poder. Y ese delirio del poder se está viviendo en todas partes del mundo y estamos viviendo una sociedad segmentada que se defiende solita tratándose de enquistar de tal manera que no te afecten tus intereses primarios. Como las cochinidas, ¿no? Como una tortuga. Exacto. Sí. O sea, metes la cabeza, metes las patitas, dejas el caparazón y apuestas a que aquello que te está tentando se vaya para volver a sacar. Eso fue lo que pensaste el otro día que Claro, cambiaste la tortuga. claro. Es que, a ver, antier fuimos a caminar al parque y mi papá vio una tortuga, la agarró y la acercó al lago y la tortuga se metió, pero mi papá se quedó viendo a la tortuga un rato, o sea, ¿eso es lo que estabas pensando? Claro. Ay, ven por qué les digo que a mi abuelo le ponías una manzana y pensaba en... Mi papá también. Pues sí, o sea, yo me puse en el caparazón de la tortuga. Claro, o sea, cuando no te puedes defender. Pues te enconchas y te haces chiquito. Y te haces, las avestruces meten la cabeza en un hoyo, ¿no? Sí, pero pues dejan todo afuera. Pero dejan expuesto el... Sí, nomás no veo, ¿no? El si no veo, no pasó. Como Talía, si no me acuerdo, ¿no? No pasó. No pasó. No es parte de la realidad. Estamos viviendo un tiempo interesante del hombre. Yo pienso que en este siglo, el siglo XXI, van a pasar muchas cosas llevadas de la mano de la inteligencia artificial, llevadas de la mano de la automatización, llevadas de la mano de la estandarización de las reglas de convivencia y hasta de la gobernanza. Yo creo que vamos evolucionando. Es que toca el cambio. O sea, así como cuando hay el fin de una, no sé si llamarle era, sí, ¿no? Pero cuando entró la revolución industrial, por ponerte un ejemplo, luego los años 60, o sea, cada vez que hay un cambio, un brinco en el pensamiento del hombre para conectarse a esa otra frecuencia, hay una parte de incomodidad, se vive una parte de incomodidad. Eso es lo que estamos atravesando ahorita. Yo pienso que sí, estamos atravesando un proceso en el que se está marcando cada vez con más, de manera más pronunciada, la sociedad que conoce, que está educada, que tiene un filón de pensamiento, que tiene un sentido de trascendencia, y una sociedad que simplemente vive. Eso va a ser importante. Sí. Te voy a decir por qué. Si no tuviéramos que pasar por un periodo de aprendizaje, la inteligencia artificial nos come. O sea, yo creo que parte nos están preparando mentalmente a realmente ser libres para poder adentrarnos a este mundo que ni siquiera nos podemos empezar a imaginar. Ayer para dormir, mi esposo puso los supersónicos. ¿Te acuerdas de los supersónicos? Le digo a Manuel, no me salía la pantalla y el teléfono y la secretaria y la robotina. Y le decía yo a Manuel, yo cuando era chiquita, yo pensé que nunca iba a ver eso. O sea, era parte de mi imaginación. Y ahora lo estamos viviendo. Imagínate tú todo lo que va a pasar en inteligencia artificial que ni siquiera nos hemos empezado a imaginar porque nos hace falta ese Julio Verne, porque nos hace falta esa imaginación de otros, ¿no? Pero si no preparamos la mente para lo que sigue en este plano, se puede extinguir el ser humano. Mira, para sintetizar, porque ya casi nos vamos. ¿Por qué? Porque ya mero. No. Pues sí, pero yo pienso que venimos a este mundo a experimentar en esta dimensión baja, en esta vibración baja material,
el mundo y sus sensaciones. A eso vino Cristo, por ponerte un ejemplo de un personaje de la historia, ¿no? Vino a experimentar la tierra con todas sus vicisitudes, con lo bueno, con lo malo, con lo frío, con lo caliente, con lo claro, con lo oscuro, con los contrastes, ¿no?, de la vida. Yo creo que estamos aquí para aprender. En diferentes etapas evolutivas nos ha tocado una etapa muy interesante del hombre, en el que empezamos ya a tener problemas planetarios. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué va a suceder con los litorales? ¿Qué va a pasar con las penínsulas y las ínsulas? ¿Y qué va a pasar con los polos? ¿Y qué va a pasar con el clima presente y futuro? ¡Qué barbaridad! La Tierra va... Con el lobo que estaba extinto, que acaban de rescatar. El lobo terrible. El lobo terrible. Un lobo que se extinguió hace 13,000 años y que a través de una combinación genómica lo inocularon en la matriz de una loba moderna y nació el lobo terrible. El lobo extinto, más los CRISPRs, más los... Neta, o sea, imagínate el mundo, lo que sigue. Viene el cosmos interesante. Ay, pa, cada vez que platico contigo, me encanta tanto platicar contigo que me dan ganas de salir y correr y sentirme viva, ya sabes, aventarme por un paracaídas y es que disfrutar todo. Me hace pasar un momento tan hermosísimo, papito. Espero que eso también sea para nuestra querida comunidad de audiencia, sí, motivo para que entre ustedes también hablen, claro, hablen con sus hijos, hablen con las siguientes generaciones, háganles ver el valor de la libertad como un principio inseparable del hombre. Sí, el hombre es en la medida que es libre. Un hombre encerrado en una celda es un hombre preso de la materia, de la vida. Vivir es ser libre. Y eso lo aprendí desde muy chamaco y se los quise inocular a todos ustedes, a las siguientes generaciones. Lo hiciste bien, papacito. Bueno, queridos amigos, pues que tengan un buen fin de semana. Oigan, mañana es el sepelio, ¿no? El entierro del Papa Francisco. Bueno, invitarles a elevar una oración, esas siempre y vean, son bonitas, a ver. Vean lo que pasa en la sede de la cristiandad hoy por hoy, en Roma, en el Vaticano. Vean vean el protocolo. Sí, porque va a dejar mensaje, Francisco va a dejar mensaje en cada cosa. Vamos a ver cómo llegan los obispos vestidos, el protocolo de los hombres y las mujeres, el tema de los zapatos, el tema, ya sabes, todo esto de la media negra, que si no, que si el anillo, sí, va a estar muy interesante. Mañana va a ser como simbolismo, es como meterte al Matrix y de repente convertirte en investigador, en detective, fíjense en todo. Sí, porque la religiosidad también está ligada con el poder. Y el poder en la historia, por supuesto que está ligado con el papado. Claro. Y no puedo terminar este programa sin decir que lamento profundamente la miopía de la presidente de este país de no ir a los funerales, porque se me hace que lo único que da a conocer es su tamaño y es el tema de la tortuga. ¿Saben lo que decía Milán Kundera, no? La insoportable levedad del ser. Yo pienso que la levedad de Claudia es oprobiosa y lastimosa. Y lo siento por México, a mí realmente. Es arrogancia, ¿no? El que vaya o no vaya Claudia, Pero aparte lo pone así como que, ay, lo hago porque soy de izquierda, yo qué sé, pero eso es arrogancia. Eso es arrogancia pura. Sí. En fin, cada quien con su cruz. Gracias, queridos amigos, gracias, mi hija querida. Papacito. Y si nos aventamos otra hora. Otra. Un abrazo para todos ustedes y que tengan un buen fin de semana, que todavía hay chance. Hasta el próximo lunes.
la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Muchas gracias a todos.